Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy jueves 14 de noviembre de 2019 tenemos el gusto de tener aquí en nuestro estudio a Jorge Estrada. Jorge Estrada, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto, Perla. Cuéntanos por qué cuando terminas tu carrera de comunicación decides entrar al CUEC. La carrera de comunicación, creo que la mayor virtud que puede llegar a tener es que te da la posibilidad de probar varias facetas. Pruebas un poquito de radio, un poquito de televisión, y yo descubrí en toda esta etapa que realmente lo que más disfrutaba era la parte cinematográfica, tanto la realización como la escritura de los guiones. Yo ya conocía del CUEC. El último año de comunicación tomé un taller de guión con Javier Robles y descubrí que ese realmente era un camino que me interesaba seguir. Hice la prueba, dije voy a ver qué pasa, entrar al CUEC es un poco difícil, hice el examen y a la primera me quedé, entonces pues me pareció un camino natural. Oye, pues que a todo dar, creo que aplican al año 400 estudiantes y entran 15, no 20. ¿Entre qué año y qué año estudiaste? Mira, yo entré al CUEC un poco antes de la huelga del 2000. Fue en 1998 más o menos, porque estábamos justo pasando segundo año cuando estalló la huelga del 2000. Pasó este año de huelga y después salí más o menos en el 2003, 2004. ¿Y qué pasa después? Yo necesitaba para mi trabajo de tesis, Las tres mujeres fuertes, a una niña. Entonces estuve buscando niñas para actrices y alguien me comentó pues, que Canal 11 en esa época tenía este programa que se llamaba Visvirige, donde ellos tenían una carpeta con niños y con niñas actrices. Me acerqué a Canal 11 a solicitarles el apoyo para conocer sus niñas y curiosamente en ese momento estaban buscando un realizador para Visvirige. Yo hice la prueba, me aceptaron, pero necesitaba filmar mi tesis y ellos ya querían que yo comenzara a trabajar. Entonces no me pude quedar en ese momento, hice mi tesis filmada todavía en Super 16 milímetros y al terminar me volvieron a buscar porque en ese momento ya estaban buscando a un guionista, igual para el mismo programa, para toda la barra de 11 niños. Estuve 3 años como guionista y luego otros 3 años ya como director en los segmentos ficcionados de la barra de 11 niños. Y luego sobre el desarrollo de tu carrera, podemos notar que obviamente hay una inclinación al sector infantil, ¿no? Totalmente, sí. ¿A qué se debe este? Mira, me gusta mucho el contenido para los niños. Encuentro y encontraba sobre todo antes un descuido en el contenido para los niños. Creo que antes solía pensarse que lo infantil tiene que ser de mala calidad o lleno de moralejas tontas o de mensajes aburridos. Y creo que los niños no necesariamente tienen por qué recibir esos contenidos. Desde que comencé yo a hacer mis propias historias, siempre he intentado hablarles a los niños como adultos, darles el contenido lo mejor que yo puedo crear, tanto en libros como en películas. De esta forma fue que esta historia, que es La Revolución de Juan Escopeta, la comienzo a trabajar pensando en niños y curiosamente pues fue la historia que encontró un camino y que llegó a ser mi primera película. La Revolución de Juan Escopeta nos lleva al México de 1914, en plena Revolución Mexicana, en donde un niño Gaspar, capo, que acaba de perder a su madre a raíz de la guerra, decide ir en busca de su hermano Damián, ahora un personaje famoso en la región, a quien no ha visto en 5 años. Y esta travesía la hará acompañado de un expistolero del presidente Porfirio Díaz, ahora convertido en asesino a sueldo, que es Juan Escopeta. ¿Cómo es que decides incursionar en la animación si anteriormente todos tus trabajos no habían sido animación, ¿no? Eran documentales, eran ficción? ¿Qué te lleva a hacer una película tan ambiciosa? Porque es un tema histórico, una animación muy larga, de 1 hora y media. ¿Por qué decides hacer una película de época en animación y además tomar un tema histórico, peligroso, que es la revolución, ¿no? Claro. Mira, creo que en toda película, y quizá también muy enfocado en las películas de animación, la atmósfera es muy importante. Yo
En el momento que comencé a trabajar esta historia, no recordaba una película que ocurriera en la Revolución Mexicana, pero fuera animada. Creo que hemos visto mucho en la Revolución, se ha producido mucho, incluso es una época en la que ya había registro audiovisual, hay película ya que nos habla de esa época, pero no animado. O sea, lo más cercano a algo así son cosas como Espiri González o clichés sobre esa etapa. Entonces, creo que hay un terreno vasto visualmente, porque todos reconocemos visualmente la Revolución Mexicana, tiene una personalidad muy fuerte. Muy definida, sí. Las soldaderas, los trenes, las cananas, los sombreros, las pistolas. El hecho de que ocurriera en el norte del país también coquetea un poco con el western, que es un género que a mí me gusta mucho. Y temáticamente, bueno, pues es una guerra, es una época donde hay héroes, donde hay traidores, donde hay historias muy profundas. Durante muchos años estuve leyendo de novelas de la Revolución, viendo material de la Revolución y se comenzó a gestar esta historia. Me interesaba también, como te decía, con el público infantil, tratar de mantenerme a su nivel, utilizar a un protagonista niño y que fuera a través de sus ojos este redescubrimiento. Además, yo comencé a escribir la historia más o menos pues unos 4 o 5 años antes de que se estrenó, 2005 por ahí. ¿Qué tiempo te llevó a escribir el guión? Me tomó un buen tiempo, no fue poco el tiempo, porque además obtuvo varios talleres, estuvo en el Sundance Lab que organiza Humberta Navarro, obtuvo estímulos de escritura en el INCINE, por ahí pasó en asesorías Beatriz Novaro, Ignacio Ortiz. Yo calculo que fueron unos 3, 4 años de escritura del guión. Y una vez que ya se concretó la alianza con el estudio Animex, que fue quien cargó con la parte más fuerte de la animación, todavía el guión siguió sufriendo investigaciones, modificaciones, más allá de gente que conoce estructura de guión, lo leyeron historiadores. ¿Quiénes fueron tus fuentes? ¿A quién le llevaste el guión? Estuve muy de cerca con el Instituto, el INERM, de la Revolución Mexicana. Ellos estuvieron siguiendo el proceso. Animex, que para ese entonces había hecho la película de La leyenda de la Nahuala, también tenía un departamento de 2 personas que eran los investigadores y que hicieron una labor exhaustiva de investigación temporal. Incluso la historia se acomodó para caer en ciertos eventos históricos que sí ocurrieron, de los cuales hay registro muy claro. Pero además de eso, también darle una empapada al lenguaje, a términos que ya no se usan, términos de la región, para tratar de hacer lo más cercano posible a lo que realmente sucedió. Incluso los modismos, ¿no? Cómo le habla la mamá al hijo, cómo le contesta. Totalmente, incluso, modismos, pero hay una investigación visual con fotografías de cómo es la arquitectura de esa zona de Guanajuato, que es muy distinta al sur, que es muy distinta a más al norte. Entonces, todo el pueblito que además existe, Mineral de la Luz, el pueblo del que parte la historia. Yo estuve ahí en varias ocasiones sacando fotos, y estas fotos servían de inspiración a los artistas para que los fondos fueran lo más parecidos posible. Entonces sí fue un proceso bastante largo. ¿Tú te acercaste a Animex o fuiste a ver otros estudios? Mira, en ese entonces solo existían 3 estudios de animación que habían concluido algún largometraje. El estudio que hace las películas de Huevos, Anima Studio y Animex. Eran los 3 que existían en ese entonces. Yo me acerqué con los 3. Conocía los trabajos y conocía que se necesitaba un estudio grande para llevar a cabo esta labor. Con Animex, además de que la historia le gustó a Ricardo Arnaiz, que es el director de Animex, ¿Está en nuestro diccionario? Y director de las películas que ya habían hecho para ese entonces, coincidió afortunadamente. Muchas veces las películas son una serie de coincidencias afortunadas. Estaban terminando la película Nicté, todavía no estaban listos con su siguiente historia, y un estudio de animación es tan grande que no debes pararlo porque viene mucha gente atrás, gente ya terminó cierta etapa, se queda sin trabajo, pero ahí tiene que seguir trabajando. Entonces nos pudimos colar a la etapa de preproducción porque además ganamos un fondo de desarrollo de proyecto en IMCINE. Se pudo pagar ya un diseño de personajes, que además son unos personajes que se salen de la línea, que es La leyenda de la Nahuala y Nicté, porque la historia tiene que ir por otro lado. Y ese diseño de personajes nos permitió elaborar una carpeta con la que nos fuimos a vender a los estados por los que atraviesa la historia.
y además, afortunadamente y sin planearlo, coincidieron con los 100 años de la Revolución Mexicana en el 2010 y los 200 de la independencia. Fíjate qué bien, todo se acomodó. Entonces todo se acomodó, se sumaron al final un par de estados, Guanajuato, Puebla y un Foprocine, que es por primera vez que un Foprocine da película animada, y esa es la historia del origen de la Dime, ¿han película. proliferado los estudios de animación? Hoy día, ¿cuántos hay en México? Mira, han proliferado muchísimos. Sin embargo, para la fuerza y la cantidad de esfuerzo que se necesita para un largometraje, muy contados. Se mantiene Anima Studios, que ellos lo han hecho muy bien. Justamente retomaron el tema de las leyendas y las han hecho un modelo exitoso. Las películas de huevos también se han mantenido. Se intentó hacer un esfuerzo muy grande para que Guadalajara fuera un punto importante de creación. Y ahora van a estrenar El Día de Muertos, que es una película que tiene mucho tiempo también realizándose. Ha habido historias de casos fallidos, muchas, que empiezan y no terminan películas. Está también lo que pasó con Ana y Bruno. Hay muchos estudios que están intentando hacer stop motion, que es otro tipo de animación que también es muy compleja, y aún no está esta película mexicana de stop motion, que hay varias que ya vienen y se acercan, pero todavía no. Volviendo a la revolución de Juan Escopeta, ¿cómo enmarcarías este relato? ¿Es la historia de una amistad o es un viaje de aventuras? ¿Es la historia de una familia? Yo creo que es una historia de amistad. Una historia de amistad que se enmarca en un país que está en guerra. Como creador y fanático de la literatura infantil, he leído mucho, conozco muy bien el esquema del viaje del héroe que plantea Joseph Campbell. Lo leí y me interesaba traducirlo a nuestra realidad. En vez de ver a un sabio europeo con barba blanca que es un mago y que hay cierta magia en un bosque, ¿qué pasa si en vez de esto es un mercenario que vive en una situación real, que como tú lo decías fue escolta de guardaespaldas de Porfirio Díaz, y luego cuando sucedió lo de Huerta se dividió y entonces se enfrentan con un país que está en conflicto? Entonces ese es el mentor, y el protagonista, como respetando el esquema, no es el mismo el que inicia que el que acaba. El niño tiene un viaje y a lo largo de este viaje tiene un aprendizaje. Tiene un viaje en el que yo diría se hace adulto. Claro, rapidísimo. Totalmente. Ese es, a pesar, no es un niño tan chico, pero aparte es una época que los niños tenían que crecer mucho antes. Tiene que volverse adulto y tiene que volver a la tierra de la que parte con un aprendizaje, y lo que yo pretendía, lo que yo quería es que el aprendizaje fuera ayudar. Creo que lo más natural es la venganza. Voy a tomar venganza de quien hizo algo contra mi familia, voy y disparo. Entonces todos disparan contra todos y esto se vuelve un caos. Alcancé a contar en los créditos 56 animadores, y nada más los animadores, ¿no? No estamos tomando en cuenta la edición, el plano sonoro, la música. Para ser exactos, ¿cuánta gente estuvo involucrada de principio a fin en esos 94 minutos? Así de que dijiste, aquí está la copia lista para el cine. No tengo un número, pero sí, como tú dices, animadores son los que mencionas, quizá más. Hay gente que únicamente colorea, hay gente que hace fondos, que pone los efectos especiales, que integra la animación con su fondo, pero además pone polvo, por ejemplo, cuando hay batallas. ¿Tenías idea de todo esto No. antes de decir que iba a hacer una animación? En absoluto. Fue un mundo que descubrí por completo. ¿Cómo se dio tu relación con todo el equipo? Me encantó la experiencia. Es una experiencia inolvidable. ¿Hasta dónde estás tú en los detalles de decir, quiero esto naranja o quiero esto azul o cambia la nariz? Estoy en todos los detalles. El estudio Animex se ubica en Puebla, en la ciudad de Puebla. Yo me iba 4 días a la semana a Puebla, vivía en Puebla. Es tal la cantidad del trabajo que no se da abasto a un solo estudio. La película la partimos en 3 partes. Previamente yo elijo cuáles son las escenas más importantes de la película y esa la destino a los mejores animadores que hay. Luego se hace un cuadro por importancia, lo que yo considero que es más importante, a menos importante. Hubo 2 estudios que nos apoyaron, además que hicieron otras 2/3 de la película. Uno se ubica en León y otro en la Ciudad de México. Entonces yo no tenía la posibilidad de estar en los 3 lugares, pero sí tenía juntas diarias con ellos para ver. A veces revisas 3 segundos de una toma, a veces menos, a veces puede ser un poco más. Pero ahí está el trabajo de dirección. De pronto
Tú le puedes decir algo al animador antes, pero se le ocurre algo que resulta o que no favorece. resulta, o que estorba y que le tienes que decir, no, esto va para atrás. Y tienes que ir autorizando. Y al mismo tiempo vas viendo música. Vas viendo el tema de las voces. No descansas, no paras. ¿Cómo escoges a las voces? Es algo que siempre me ha intrigado, ¿no? Que te preguntaba yo antes si escribes el guión pensando en ciertos actores, crees que el cuerpo del tal actor, aunque no vaya a estar, pero es parte como del concepto, va con el muñeco que está en la pantalla, o es la pura voz, o es la entonación. ¿Cómo los eliges? ¿Qué te pasó en el brazo? ¿Te lo rompiste? No, pero ya merito. Me cayó un caballo encima. Hasta me dijo una señora que tengo huesos fuertes. Yo trabajo sin ponerme a nadie en la cabeza. Pretendo que sean los personajes los que crecen, los que cobran vida, que sea una historia redonda, que funcione por sí sola. No hay de otra. Por el acueducto. Tú vas a ir por fuera. Yo te cubro. No te pares por nada, ¿me oyes? Corre tan rápido como puedas. Tu hermano estaría orgulloso de ti. ¡Vámonos! Es tan largo el proceso que inevitablemente, además yo coescribí el guión, tengo un coescritor. ¿Quién es tu coescritor? Alfredo Castañeda, juntos lo escribimos. Desde el principio. Sí, si yo tenía un argumento, se lo mostré y a partir de eso ya él se incorporó. Pues inevitablemente empiezan a surgir nombres y comienzas a hacer listas, revisas películas mexicanas, tienes gustos particulares. O sea, por ejemplo, Julieta Egurola para mí es una actriz excepcional y logré trabajar con ella. Entonces vas eligiendo, vas buscando, vas pensando, vas escuchando. En el caso concreto de Gapo, pues es un niño, entonces no hay actores famosos de niños, no lo sabía en ese entonces, no es tan común. ¿Era un niño que ya tenía experiencia? Era un niño que tenía muy poca experiencia. Había trabajado justamente en el Canal 11. Yo concluí dejé Canal 11, pero mantengo buena relación con la gente de 11 niños. Y me acerqué a ellos, me acerqué a mucha gente que trabaja con niños. Y ahí era interesante porque era la voz la que yo necesitaba. Y una voz que tuviera esta ternura. Es muy tierno el niño. Es muy tierno el niño y vive unas cosas terribles. Entonces ahí el contraste funciona muchísimo mejor. Y una voz como la de Joaquín, que es impactante, es devastadora, y cuando grita, todo el mundo se calla, ¿no? ¡Vamos! ¡Por la estación, Gapo! Le dieron clasificación A. La Revolución de Juan Escopeta es una película con contenido violento desde el inicio, ¿no? Abrimos con unos muchachos mayores que los asustan que los van a fusilar, ¿no? Y luego viene la muerte de su mamá, que digamos que es a raíz de un intercambio de balazos, un incendio. El niño llega y encuentra a su mamá en el piso. Y es a la vez una película muy tierna. ¿Cómo logras esta clasificación? ¿Cuáles son los parámetros a cumplir para que te puedan dar A? Mira, ese es un punto bien interesante. A lo largo del proceso de trabajo, ya que vas viendo todo esto del tiempo de la animación, la posibilidad de convencer a inversionistas, qué va a pasar con la película cuando se exhiba, te vas dando cuenta de que el tema de la clasificación es algo a lo que te vas a tener que enfrentar eventualmente. Había cosas originales en la historia que eran todavía un poquito más fuertes. A mí me interesaba que, a pesar de que hay un mundo de violencia alrededor del niño, él no se vuelva partícipe de esta violencia. Hay una escena clave que es cuando él renuncia y arroja su pistola y dice: yo no quiero pelear, yo no quiero matar, yo no quiero dispararle a nadie y no necesito un arma. Creo que esa es una parte clave, porque él nunca ejerce la violencia, él no dispara y al contrario, cuando regresa, pretendo dar a sugerir que él va a ser una persona que va a sanar. Por eso pasa por la casa de estos niños que están enfermos y que intenta más o menos curarlos. Parece que le picó un animal, como que ese va a ser su camino en vez del camino de las armas. Sabíamos que había un riesgo de que la película se clasificara como B. La metimos y ellos nos dieron la clasificación A. ¿Tú no escribiste el guión pensando en los parámetros de clasificación A? No. Sí quería, pero más de pensar que nos dieran la A,
pensaba en los niños que iban a ver la película. Nada odiaría más que fuera una película que provoca que los niños salgan violentos y disparen y yo quiero ser y porque O eso es se lo asusten, contrario. ¿no? O se asusten también, sí, claro. ¿Hubo pruebas de grupos, focus groups de niños para ver cómo reaccionaban? Sí, en la animación hay una cosa que se llama animatic, que es difícil de ver porque se tiene que hacer antes de todo, de que arranque ya propiamente la animación. Y entonces es de alguna forma, por decirlo claramente, es como el storyboard puesto en tiempo. Entonces ya tienes una voz guía, ya tienes a los personajes, se mueven muy poco o no se mueven incluso, pero ya puedes contar la historia. Y ahí hicimos muchos focus groups y con preguntas a los niños, ¿qué opinas? ¿De qué edad esos Hicimos niños? cambios. Siempre se pensó niños a partir de 8 años, incluso la película. Un Para más chiquito de chiquitos, 5 años te sí, asusta. no, totalmente. 8 a 12 años es como el target, que es la edad que tiene también el protagonista. ¿Cuánto costó la película? 28 millones de pesos. Platicaste que tuviste varios grupos de financiación, el Foprocine que entró. ¿La distribuyó? ¿Cómo se llama la empresa que la distribuyó? Sinestesia. Sinestesia. ¿Y cuál fue su ingreso en taquilla? Mira, no tengo el dato. Salieron ¿Cuántas 40 copias? copias. 40 40 y copias. poquito de copias, no recuerdo, 42, tal vez 44. Y se sacó Guzzi, sacó la versión en DVD. Existe una copia en Estados Unidos, porque curiosamente no entiendo ahí qué pasó, pero la de Guzzi no tiene subtítulos al inglés, pero hay una versión en Estados Unidos que sí los tiene. Y que pusieron en la portada esta divertida comedia. Seguramente el que compró los derechos para distribuir ahí, ¿no? Exactamente, ¿Cómo fue el canal? ¿Tu distribuidor de aquí también tenía la distribución en Estados Unidos? exactamente. Negociaron directamente. Oye, platícanos, ¿en qué festivales estuvo? ¿Qué premios ha recibido esta película? Mira, en México ganó el premio del público en la Munacifre, la Muestra Nacional de Cine de Fresnillo. En Sudamérica fue donde mejor le fue. Ganó 3 premios en festivales en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia. Yo tuve la suerte de estar en varios de esos festivales y hasta la fecha, todavía hace 2 años estuve en Chile en un festival de cine para niños que se llama Ojo de Pescado y fue muy bonito porque una de las proyecciones fue en una escuela que se llama Colegio México. La intención de esa escuela en Valparaíso es hablar de la cultura mexicana y a esa exhibición fue el embajador de México. Cantaron canciones mexicanas y pusieron la Revolución de Juan Escopeta. Al final hubo plática con los niños y a pesar de que a mí de pronto cuando la veo fuera de México digo, es que es demasiado mexicana. ¿Qué van a decir niños de otros países de que la verdad la mitad de los términos casi que algunos ni nosotros ya nos acordamos cómo se usan? Pero sí se conectan con la historia y la aguantan hasta el final y como tú dices es un poco larga la película. Y finalmente la película tiene un final feliz, ¿no? Digo, ya se exhibió, lo puedo decir. Sí, claro. Todos creemos que en el camino Juan Escopeta se muere, ¿no? Y finalmente la última escena es Juan Escopeta observando a Gaspar de lejos y cierra, ¿no? Sí, porque hay algo también en la Revolución Mexicana que a mí me encanta y que obviamente tenía que dejarlo en la película, que es que los héroes nunca mueren. ¿Cuántas veces no escuchamos que Zapata no murió, que anda por ahí, que Pancho Villa, porque los héroes no mueren? Entonces Juan Escopeta no tenía que morir y teníamos que utilizar de lo que están construidos para elaborar este personaje. Ese es un cierre que se agradece, porque finalmente, con toda su rudeza, hay una nobleza en este personaje, ¿no? Todo el tiempo. Sí, Empieza claro. con una intención y termina con otra. Esa es la intención, que también él aprenda del Él niño. cambia en ese viaje. Platícanos de los guiones que has escrito para los largometrajes, porque tienes una amplia carrera como guionista, ahora también estás como productor, ahorita hablaremos de eso, pero cuéntanos de Por mis bigotes, Campeona sin corona y ya para finalizar, Los cuentos negros de Ofelia. Por mis bigotes, originalmente no se llamaba así. Yo escribí una historia de un guión que se llamaba Ulises y los 10,000 bigotes. Es la historia de un niño que de pronto amanece con bigote. De la noche a la mañana, de forma inexplicable, tiene un tremendo bigote y eso le provoca situaciones divertidas, pero también de un aprendizaje. Otra vez es una historia de amistad, porque lo que provoca este bigote es un rompimiento con sus amigos. Yo escribí esta historia todavía trabajando en Juan Escopeta. Me hubiera gustado dirigirla, pero todavía estaba haciendo la película y otra vez obtuvo un apoyo al mismo taller de Sundance, de Berta. Llegó a manos de un director que le gustó, Manuel Caramés, que es el que
el que la dirigió finalmente. A él le encantó la O historia sea, y me dijo... no tuviste que ir a vender el guión y irlo a ofrecer. No, él la vio en el banco de guiones de IMCINE, le gustó, me citó, me dijo, ¿puedo leerlo? Le gustó mucho la historia y me dijo, yo la quiero hacer. Yo me encargo de buscar el dinero, eficines, todo lo que haya que hacer. Yo estaba acabando de Juan Escopeta el maratón, estaba exhausto. Dije, vamos a ver la experiencia, a ver pues, los toros desde la barrera, simplemente como guionista. Y fue muy distinto también porque el recibimiento de Por mis bigotes, yo salí, te decía, 40 copias, 40 y poquitas copias. Por mis bigotes tuvo, no me sé la cifra, pero fue muchísima. Fue la 9ª película más taquillera del año. O sea que tuvo 800, que es como están saliendo últimamente, 1000. Sí, o sea, muchas. Y salió con videocine, salas llenas, o sea, otra experiencia también muy rica. Y también me unió a Manolo Caramés. Y desde ese entonces yo traía este proyecto porque justamente trabajando tanto con los niños y pues preguntándoles qué les gusta, qué es lo que más les apasiona, el terror. Les encanta a los niños el terror. Y durante mucho tiempo he tratado de hacer este proyecto, un terror para ellos, donde los protagonistas sean niños, donde tampoco se rebasen ciertas fronteras. Otra vez, no es la intención de traumar a una generación, pero sí divertirlos, porque hay mucho de divertido en el terror. Puede ser muy divertido, y de emoción, y de la suspenso, adrenalina, ¿no? y de esconder, y de mostrar. Traté de levantar un proyecto que se llamaba Los Cuentos Negros de Ofelia. Yo quería que fuera un programa de televisión, como La Dimensión Desconocida, con programas unitarios, pero no lo logré. Estuve necio, no pasaba. O sea, ¿es ciencia ficción? No, son cuentos de terror. Puros cuentos. Cuentos de terror. Ofelia es la niña, la anfitriona que nos cuenta estos terrores, que justamente otra vez retoma la ternura con lo grotesco, porque ella se cree muy mala y muy terrible, pero no deja de ser una niña tierna que tiene peluches, de murciélagos, pero son peluches. Que ella quiere asustar, pero a veces te termina dando más ternura que miedo. Y este proyecto, uní 3 historias de las que yo quería para programas, para armar este largometraje. No obtuve un fidecine, lo dejé descansar y el año pasado Manuel me volvió a buscar y me dijo, oye, ¿cómo va eso de Ofelia? ¿Puedo leer el guión? Se entusiasmó mucho, lo retrabajé y ya obtuvimos un fidecine y ahora estamos para lo que resta. Por eso yo voy como productor también, porque es un proyecto que me gustaría en su momento volver quizá a la televisión, que fue su mundo original, que incluso ya se volvieron libros. Y los libros confirman eso, es el libro de los que yo tengo el más exitoso. Cuando saben que es terror, dicen yo quiero ese libro. De estos libros, tienes 9 libros. También son cuentos infantiles. ¿Ahí incluyes los cuentos de Ofelia? Sí, mira, ya tienes? tengo 3 tomos ya de Ofelia, te digo, tan exitosos que ya van en el 3. ¿Quién es tu editorial? Uranito, que es una división de Urano Ediciones. También Por mis bigotes es una novela, se llama, como originalmente yo llamé el guión, Ulises y los 10,000 bigotes. Los demás son cuentos para niños. Ahora estoy intentando mover un libro de cuentos para adultos. ¿Cuál es la película de dibujos animados mexicana que recuerdes o extranjera? Que yo vi, que me haya sorprendido, te diría ya grande, Akira, por ejemplo, es una película que japonesa que me sorprendió. Vi las posibilidades de la animación. Si bien se cree que la animación es solo para niños. ¿Qué quiere decir ya grande? ¿Cuántos años tenía? Yo vi Akira a los 18, 20 años. Digo, de niño vi Disney, vi lo que veíamos todos los niños. No había mucho mexicano. Por ahí está Katy la Oruga, que hay una discusión que si es mexicana, que si es española. ¿Viste Los 3 Reyes Magos? La vi ahora que la relanzaron, que ya lanzaron incluso la versión en DVD, pero no la conocí. Conocía la leyenda, pero nunca la vi ni en cines ni en televisión. Sí, que es la primera película de animación mexicana. Que en realidad, pues sí, estamos apenas pasando a las grandes ligas, ¿no? Sí, es que es muy complejo, es más caro muchas veces que una película es que es carísimo. de acción vivo, es muy caro. Lo que costó tu película, 28 millones de pesos, ya es un buen número, ¿no? Muchísimo dinero, y las que están haciendo ahorita cuestan mucho más, pero mucho más. Y como director, ¿qué planes tienes? ¿Qué quisieras hacer? ¿Quisieras salirte de la animación? Sí, mira, la animación no tengo contemplado volver por lo pronto, precisamente porque es tan complicado. También la verdad es que no veo un estudio que esté dispuesto a arriesgarse por hacer historias un poquito diferentes. Me gustaría sí quizás hacer una película, pero arriesgar algo, proponer algo diferente.
y lo veo muy difícil en ese terreno. Además de Ofelia, que ya está cerca, espero que muy pronto ocurra, yo tengo 2 proyectos como director. Uno sí para niños, enfocado, porque me gusta y porque creo que puedo ir mejorando cada vez más. Y otra historia para adultos. Espero que estas 2 sucedan pronto. A veces no es lo que tú quieras, es que coincidan las cosas para que ocurran las películas. Así es. Oye, Jorge, pues nos dio muchísimo gusto tenerte acá. Eres bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Perla. Muchísimas Gracias. Felicidades por el proyecto. Al contrario, gracias a ti.